Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hacía bastante tiempo que no generaba ningún tipo de contenido y bueno, creo que ya iba siendo hora. Voy a intentar ahora en esta nueva temporada, como quien dice, bueno, pues traer algún vídeo que sea interesante de finanzas, de contabilidad, de inversión. Y voy a empezar por este, que fue un tweet, un hilo en Twitter, en X, que me resultó curioso y también hay un artículo asociado y que creo que da pie para que tratemos algún concepto de contabilidad, de financiación, etcétera, que bueno, creo que puede ser interesante. Bueno, el tuit en cuestión era este que estáis viendo aquí, de María Álvarez, en el que decía básicamente lo siguiente. Dice, cada vez que alguien dice que las administraciones no pueden construir porque es muy caro, muere un gatito. ¿Sabes cuánto cuesta en realidad construir un edificio de viviendas? Cero. ¿No te lo crees? Mira el hilo. ¿Vale? Bueno, ese hilo, yo digo, resume un poco el artículo que he traído aquí y que si os parece bien vamos a leer y luego sobre lo que hayamos entendido vamos a intentar explicar algunos conceptos y sobre todo los errores que esta mujer está cometiendo en su argumento. Dice, en estos días hemos dado muchas vueltas al llamado problema de la vivienda y cómo no se trata en realidad de un problema habitacional, sino de reparto de la riqueza. Pero es cierto que, aunque resolviéramos el problema de la riqueza por otras vías, quedaría por resolver la necesidad de que en las ciudades debe haber un mercado de alquiler, porque hay poblaciones, porque hay personas que no están fijas en una ciudad, o gente en la que la vida le cambia tan rápido que no tiene sentido para ellos comprar. O simplemente gente que prefiere no comprar por la razón que sea. Y tiene todo el sentido que haya una oferta de alquiler que atienda esas necesidades. Muy bien. Surge entonces la pregunta de cuánto debería costar el alquiler, sobre todo si es una administración pública quien lo provee. En otras palabras, ¿cuál es el coste de que exista la vivienda y se mantenga en buenas condiciones? Si la respuesta no es evidente, es porque la vivienda ha incorporado un componente especulativo, malvados especuladores, tan grande que uno ya no sabe lo que deriva de algún tipo de coste real y lo que deriva de un fenómeno especulativo. Pero la respuesta no es evidente también por otra razón, y es que la vivienda es uno de los poquísimos activos cuya vida es más larga que la de nuestros modelos económicos. La economía es una parte de la realidad inseparable del tiempo y no se puede medir igual el coste de un bien que dura poquitos años o que incluso se consume en el momento que uno que es a todos los efectos infinito. Interesante. La vivienda infinita. Ahora trataremos, ¿no? Este artículo es un ejercicio que intenta determinar los costes de una vivienda desde ese punto de vista. Empecemos por el principio. ¿Cuánto cuesta construir? Dice, a día de hoy el precio de la construcción está en torno a 1.400 euros el metro cuadrado. Con ese dinero te haces un bloque de viviendas. Quiere decir que una vivienda de 100 metros cuesta 140.000 euros. Vale, es una referencia simplemente a modo de ejemplo. ¿Y cuánto dura ese edificio? Con el mantenimiento necesario, un edificio construido hoy podría durar indefinidamente, hasta el infinito, hasta que alguien decida tirarlo y ya está, ¿no? Hay edificios en pie que tienen 2000 años y en grandes ciudades europeas es muy habitual que la mayoría de los edificios en los centros históricos tengan más de 150. El problema surge porque nuestros modelos económicos no están pensados para volar ninguna cosa a ese plazo. Bueno, esto ya es equivocado, porque sí existen modelos que te permiten valorar bienes que tienden al infinito. Pero bueno, por ejemplo, en la contabilidad de una empresa, los inmuebles se amortizan a lo largo de 50 años. Es evidente que uno no va a tirar el edificio a los 50 años, pero es así como se hace. Pero si anualizamos el coste de la construcción a lo largo de la vida de un edificio, tendríamos que, voilà, 1.400 euros dividido entre infinito es cero. El coste de construir anualizado en la vida de un edificio es cero. Se acaba de sacar de la manga que construir un edificio es cero. Claro que para que el edificio dure hasta el infinito requerirá un mantenimiento, pero esto es un gasto corriente que se va haciendo cada año. Pongamos que ese gasto es de 15 euros metro cuadrado, 1.500 euros al año. A diferencia de la inversión inicial, que anualizada tiende a cero, el gasto en mantenimiento crece con la vida del edificio. Esa inversión en mantenimiento que crece es muy pequeña, o sea, que es muy pequeña en realidad es el primer coste de los bienes inmobiliarios. De hecho, si aceptamos que el edificio es infinito, el coste es infinito también. Este es el coste de la vivienda que se debería imputar al inquilino, que es quien está haciendo uso del inmueble durante el tiempo correspondiente. De alguna manera nosotros, si queremos vivir de alquiler, lo único que tendríamos que asumir por una vivienda de 100 metros cuadrados, de 140.000 euros, serían estos 1.500 euros al año. ¿Vale? Luego hay un coste financiero
porque aunque el edificio sea infinito, el dinero para construirlo lo necesitamos hoy, así que necesitamos que alguien nos lo adelante, y eso tiene un coste. Pero una vez más, si analizamos el coste del dinero, la retribución del prestador a lo largo de la vida del edificio, resulta que ese coste se aproxima también a cero. Hace la misma regla de 3. Si yo el préstamo lo he pedido a 30 años, pues tendré que asumir un coste a lo largo de esos 30 años. Si lo asumo hasta el infinito, el denominador es infinito, por lo tanto el coste termina también siendo cero. En fin, nos acaba de demostrar empíricamente, matemáticamente, contablemente, que construir un edificio es cero y coste de financiación es cero si queremos, ¿no? Bueno, dice una de las principales disfunciones del mercado inmobiliario se produce porque los préstamos que otorgan los bancos tienen un máximo de años que no se corresponde con la vida real del bien. Así que uno tiene que pagar un bien que dura infinitos años en 30 de hipoteca, mientras que luego ese bien queda libre de cargas para la eternidad. El problema nace, entre otras cosas, de que la persona que firma el crédito, nosotros como compradores de la vivienda, no va a vivir hasta el infinito. Ya nos gustaría. Hubiera estado bien que hubiera resuelto ese problema, pero bueno. Pero eso tendría todo el sentido, por eso tendría todo el sentido que el préstamo y la propiedad de un edificio que va a durar centenares de años no lo firmara una persona, sino una entidad de propiedad colectiva como las Housing Association que existen en Europa. O sea, básicamente que nosotros no compremos el inmueble, sino que sea una sociedad intermedia, que por cierto pueden ser privadas, pero casi todas tienen financiación pública, que es la que adquiere el inmueble, la que pide el crédito y la que nos lo alquila a nosotros por 1.500 euros. Y tendría todo el sentido que hubiera préstamos de larguísimo plazo, los mismos años que vaya a vivir el edificio, o sea, infinito, y unos tipos de interés bajísimos que hicieran posible tanto que haya una retribución a los ahorradores que prestan el dinero, como que se pueda adecuar la financiación a la vida del bien. Y lo que desde luego es un despropósito, no su artículo, sino ella plantea otra cosa, es que las administraciones públicas cuando construyen se aten de pies y manos con esta misma línea temporal del crédito a 30 años, y se hagan financieramente cuando podrían financiar la construcción casi a perpetuidad y tendría todo el sentido económico que lo hicieran así. Bueno, termina con que habría que luego ver qué pasa con el suelo, etc. Bueno, aquí cualquier persona con un poquito de sentido común, esto le chirría. ¿Cómo que el coste de construir una vivienda es cero? No, hombre, hay que pagar albañiles, el cemento, los ladrillos, eso tiene un coste. Bueno, vamos primero a intentar entender qué es lo que propone. Lo que propone es que si el coste de una vivienda son 140.000 y su vida útil es infinita, el coste de la construcción es cero. ¿Por qué? Supongamos lo que plantea ella, ¿no? Que estos 140.000 lo financiamos a 30 años, o tiene una vida útil de 30 años. Eso quiere decir que anualmente el coste o la cuota que le corresponde a la inversión en esta vivienda pues sería de unos 4.700. A ver, en términos de financiación, el método cálculo es un poquito más complejo porque se hace con el método francés, pero bueno, básicamente, conceptualmente es lo mismo que hacer lo que acabamos de hacer de manera rápida, ¿no? Para que se entienda. ¿Qué pasa? Que si nosotros esta vida útil la llevamos en vez de 30 a un número más grande, por ejemplo a 300, vemos que lo que queda de cuota anual es más chico, 470 frente a los 4.700. Si exageramos todavía más la vida útil a 3 millones de años, vemos que la cuota realmente se aproxima a cero. Cuando realmente la llevamos a infinito, el coste sería cero. Ese es su planteamiento. Y luego con el coste financiero hace exactamente lo mismo. Ese coste financiero, si lo dividiéramos entre 30, pues saldría una cantidad anual. Si lo dividimos entre infinito, saldría cero. ¿Vale? Como nosotros vamos a durar menos años que infinito, pues nadie nos va a conceder un préstamo hasta el infinito. Por lo tanto, aquí aparece la figura de la Housing Association, que también tienen una vocación de vida de infinito y podrían adquirir el inmueble, pedir el préstamo y luego alquilárnoslo a nosotros por 1.500 euros al año. Vale, conceptos erróneos. Vamos a la chicha. Bueno, aquí hay algo importante y es que está confundiendo conceptos básicos de contabilidad de inversión, que es, por una parte, el CAPEX y por otra, la amortización. Esto es básico, esto es de primero de contabilidad. El CAPEX, en inglés es Capital Expenditures, es el dinero real que se realiza, el pago que se realiza por la adquisición de ese bien, por la inversión de ese bien, en este caso la construcción de la vivienda. El pago real, el dinero que realmente tú le tienes que pagar a los constructores, etcétera, a los albañiles y tal, o a la constructora que te lo haga todo, ¿no? Y la amortización es un concepto contable, es un gasto contable que no implica salida de dinero. Vamos a intentar explicarlo. Y lo vamos a explicar con el ejemplo de una máquina de tortillos, pero que la vivienda, bueno, conceptualmente podría ser lo mismo. Imaginemos que en nuestra empresa adquirimos esta máquina de tornillos con la que esperamos aumentar la producción y tener más ingresos. Esta máquina nos va a costar también 140.000. Y tiene una vida útil que estimamos en 10 años.
Entendemos que a los 10 años la máquina o estará muy vieja o se habrá estropeado, tendremos que tirarla y comprar una nueva si queremos seguir fabricando tornillos. Por lo tanto, aquí hay ya dos hechos económicos que son muy importantes pero que son diferentes. Por una parte, la inversión, el dinero real que nos cuesta la máquina, que son 140.000, y por otro lado el gasto contable, que es la amortización, que nosotros sí que la vamos a calcular, y eso es lo que dice la contabilidad, en función de su vida útil. Si la máquina ha costado 140.000 y entendemos que va a durar 10 años, la amortización, el gasto contable que tenemos que imputar cada año durante 10 años será de 14.000. Imaginad que en nuestra empresa hemos tenido unos ingresos de 100.000, unos gastos directos de 50.000, por lo tanto nuestro beneficio bruto es de 50.000. Luego tenemos unos gastos generales de sueldos y salarios, marketing, suministros, etcétera, por 10.000. Tenemos un beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de 40.000. Aquí ahora es cuando la contabilidad nos dice que nos imputemos el gasto de esa máquina, pero el gasto contable, que lo que haremos es imputar estos 14.000, los 140.000 entre 10. Tendremos un beneficio operativo de 36.000, vamos a asumir que en principio no hemos financiado la máquina ni nada, por lo tanto no tenemos gastos de intereses, tenemos una base imponible o beneficio antes de impuestos de 36.000, se me aplica mi corporate tax, o sea, mi impuesto de sociedades, y al final tenemos un net profit de 27.000. Es un ejemplo. ¿Por qué la normativa, por qué el regulador, por qué Hacienda no quiere que te imputes el gasto de la máquina en el primer año, en el momento que la adquieres? No quiere porque de alguna manera estaría desvirtuando la naturaleza de esa máquina y la naturaleza y un poco el propósito de tu negocio. Tu negocio lo que pretende es adquirir una máquina que va a ser productiva durante 10 años y por lo tanto entiende que lo lógico es que te imputes ese gasto a lo largo de los 10 años. ¿Por qué? Porque si lo hicieras de golpe el primer año, estarías desvirtuando toda la contabilidad, todos los números, la realidad económica de la compañía. Imaginad que aquí en la amortización, en vez de amortización le llamamos gastos máquina, pusiéramos 140.000. Automáticamente el primer año tendríamos pérdidas. Esto sería negativo, y al ser negativo no tendríamos que pagar impuestos de sociedades y presentaríamos un beneficio neto negativo. En cambio, el segundo año tendríamos unos ingresos más altos porque la máquina ya nos está produciendo, nos está generando unos flujos positivos y ya no tendríamos ningún gasto de ninguna máquina, por lo tanto tendríamos unos beneficios netos abultados. La contabilidad, el regulador, etcétera, dice, bueno, eso desvirtúa un poco la realidad de la compañía, por lo tanto, tú págalo el primer año, ¿vale? Eso es CAPEX, tú págalo a tu proveedor, el que te ha dado la máquina, pero contablemente vas a periodificar el gasto a lo largo de toda la vida útil de la máquina. Bien, pero ya está. Una cosa es el pago que se ha hecho por la máquina, que es CAPEX, y por otra es la amortización, que es un gasto contable que no implica dinero, porque el segundo, tercer año, cuarto año ya no hay salida de dinero. La máquina ya la pagué el primer año. Luego hay otra idea que sobrevuela un poco el artículo y que se basa en una realidad a medias, y es que dice, no, la financiación se debería adecuar a la vida útil del bien, en este caso del inmueble, ¿no? Del bien adquirido. A ver, esto en empresas, cuando una empresa invierte en una máquina, por ejemplo la de tornillos, que entiende que la vida útil va a ser de 10 años y la financia en su totalidad, lo normal es que intente buscar financiación que tenga un vencimiento igual a la vida útil de la máquina, para intentar intentar adecuar lo que van a ser los flujos de entrada que va a tener gracias a esa máquina y los flujos de salida que le va a implicar la devolución de la cuota más los intereses. Tiene sentido que intenten adecuarla a la misma temporalidad, porque si no, supongamos que la máquina me va a generar 140, o sea, me cuesta 140.000 y todos los años me va a generar unos flujos de entrada de más 1.000. Si yo lo financio a 3 años, solo a 3 años, a lo mejor el primer, segundo y tercer año me están pidiendo una cuota y unos intereses que ascienden a menos 3.000. Sí, y luego el cuarto año se me quedan 0, 0, 0. Perfecto. Pero en estos primeros 3 años igual yo me ahogo porque no tengo capacidad. Esto no me genera los suficientes flujos para pagar todo esto y el resto de la compañía tampoco me lo genera y yo me ahogo y tengo que cerrar la empresa. Por lo tanto, tiene mucho más sentido intentar adecuar la financiación, negociar con tu banco que te conceda un préstamo de vencimiento igual a lo que tú estimas que esa máquina te va a seguir siendo productiva. De esta manera, igual tus flujos de entrada son 1.000, pero tus flujos de salida durante 10 años son 500 y lo vas pudiendo pagar. Bien, y luego además intentarás que el coste de esa financiación sea menor que la rentabilidad que tú esperas
que te proporcione esa nueva máquina que te va a generar tornillos y por lo tanto más ingresos. Pero luego hay otro concepto que también es de sentido común que la mujer está totalmente obviando, y es que a plazo infinito, riesgo infinito. El riesgo es infinito. O sea, es todo el riesgo. Es que ya es una materialización de que eso es un negocio que ha salido mal. A ver, nosotros cuando pedimos un crédito, en este caso para el bien inmueble, pedimos 140.000 al banco y el banco dice, vale, te lo concedo a razón de 30 años y luego te aplico un tipo de interés, que es lo que yo voy a ganar como banco por esta operación. Y este tipo de interés te lo aplicaré más alto o más bajo en función de diferentes variables. Unos son los tipos oficiales, como puede ser la referencia del Euribor, la competencia, el interés que yo tengo, ¿no?, en ampliar este tipo de operaciones, etcétera. Y luego, por supuesto, el riesgo que tengo yo como comprador para que le devuelva ese crédito. No será lo mismo yo que lo pida Mancio Ortega, que no va a tener ningún problema en devolverlo. Y luego, por supuesto, el plazo. A menor plazo, menor riesgo, menor interés. Si yo al banco le estoy diciendo que se lo voy a pagar el año que viene o dentro de 2 años, las posibilidades de que me pase algo dentro de 2 años es menor que si le digo que se lo voy a pagar a 80. En 80 me puede pasar de todo. Que me haya muerto, que me haya ido de viaje, que haya tenido un problema y una quiebra, bueno, a saber que me haya divorciado 4 veces. El banco está mucho más seguro o tiene más certidumbre de que le voy a devolver el dinero a plazos cortos que a plazos largos. Por lo tanto, a plazo infinito, riesgo infinito. Por lo tanto, el interés debería ser infinito. Todo lo que sea forzar ese interés a tipos bajos es forzar la realidad económica y en fin. Claro, aquí dice, bueno, con lo del plazo, la Housing Association, bueno, como nosotros no tenemos vida infinita, que sean ellas las que lo adquieran, porque van a vivir más de 100 años, y que sean ellas las que luego nos lo alquilen a nosotros por 1.500 euros al mes. Pero es que me da igual que lo adquiera. El riesgo sigue siendo infinito. Y en un banco comercial, los que van a perder van a ser los accionistas. Si tú le estás diciendo al banco que va a recibir, que va a dar 140.000 euros y que va a recibir de la cuota y de los intereses cero, prácticamente cero todos los años, eso es la constatación de que esa operación ha salido mal. Por lo tanto, el riesgo es infinito. Esa operación no tiene ningún tipo de sentido. Claro, y ella podría decir, no, hombre, es que para eso debería haber un banco público. Es que me da igual, es que el riesgo sigue siendo infinito. La operación ya es un fracaso desde el principio. Aquí lo que pasa es que lo que perdemos somos los ciudadanos, que estamos financiando ese banco público con nuestros impuestos. Pero sigue siendo igual. Vale, conclusión. Confunde CAPEX con amortización, algo que es absolutamente básico. Ignora que el riesgo aumenta con el plazo. Y el interés al final es el riesgo y es el coste de financiación del banco, que es su ganancia, y se ha de adecuar al riesgo. Y luego, ya por terminar, esto es básicamente un planteamiento que lo que persigue es instaurar o dar argumento a aquellas personas que persiguen que la vivienda debería ser un bien público y debería ser financiado por los estados, ¿no? Y intenta poner una especie de capa de viabilidad económica como para justificar que debería hacerse así. Y no tiene ningún tipo de sentido. El problema es que esto cala. Cuando tú ves algunas de las respuestas que hay en el tweet, es curioso porque la gente tiene unas creencias determinadas, y es que el bien debería ser algo que asumiera el Estado con construcción de vivienda pública y que todo el mundo tuviéramos una vivienda prácticamente a coste cero. Entonces, coges los argumentos que resuenan, que van en armonía con esas creencias que tú tienes y te las haces tuyas, aunque no la entiendas, aunque sea un absoluto despropósito, ¿no? Esto podemos ver, por ejemplo, que aquí Jacobo dice, hay cosas que no termino de ver. Claro, pues no lo entiendes porque no tiene ningún tipo de sentido. O con las que discrepo. Bueno, ¿cuáles? No, o sea, probablemente lo dejas ahí como parecer como alguien crítico. Pero el punto de vista es interesante. No, el punto de vista no es interesante. El punto de vista es un sinsentido. No tiene nada de sentido. Acabo de descubrir a esta mujer y creo que es la cuenta con más sentido común y claridad en el análisis de tema clave de la sociedad actual que he visto por aquí. Gracias, María. ¿Por qué construir vivienda pública sería lo más rentable para el Estado en todos los sentidos? Magnífica explicación. No sé si estos cálculos hay truco, no soy economista, pero plantea un punto de vista interesante. Insisto, de nuevo, encuentras algo que resuena, que suena bien con tus creencias, y aunque no tenga ningún tipo de sentido, lo incorporas a tu mochila de argumentos para luego, pues en cualquier cena con amigos, pues intentar argumentar de que efectivamente se podría construir a coste cero y que así debería ser porque hay un artículo que tú leíste que lo argumentaba de una manera absolutamente racional. Bueno, esto es un sinsentido, pero creo que ha tenido el punto positivo de
que nos ha servido de excusa para entender conceptos como CAPEX y amortización y entender algo tan sencillo como que a mayor plazo, mayor riesgo y a plazo infinito, riesgo infinito. Así que bueno, nada, espero que haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente. Chao.